Bueno, em, entonces vamos a empezar trabajando sobre el capítulo número 10. El capítulo número 10 trata sobre la parte de la configuración básica del router. ¿Sí? Como ya habíamos hablado en los routers tenemos la parte de los modos de configuración inicial, los diferentes modos de configuración. ¿Sí? Entonces ya habíamos hablado, ¿sí?, de el modo. Entonces, modo usuario, modo privilegiado, modo de configuración global, modo de interfase, modo de configuración de línea. Bueno, en realidad debería de ser modo de configuración de línea antes. Y por último, el modo de router. Bueno, dijimos que por lo menos en modo usuario y modo privilegiado solo podemos hacer verificaciones de los equipos. ¿Sí? Esto regularmente utilizando los comandos show. ¿Sí? A partir de modo de configuración global, podemos hacer cambios en la configuración. Tenemos desde la parte de configuración global que tenemos los cambios generales a configuración de línea para los accesos, configuración de interfase para las interfaces y configuración de router para el enrutamiento. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Vamos a ver. Bueno, entonces, aquí les mostraba, ¿verdad? Modo usuario, usamos el comando router, símbolo de numeral, ¿sí? Privilegiado router, símbolo de, perdón, numeral. El usuario es símbolo de mayor que. Configuración global, config numeral. Si vamos a ir a modo de configuración de línea, line console 0, line out 0, line bty 04, a modo de configuración de línea. Interface giga 00, para entrar a la parte de config if. Y luego la parte de modo de configuración de enrutamiento, ¿sí? Config router, ¿sí? Para salir exit o control Z para desde cualquier lugar que estemos a ir a control Z, a privilegiado. Entonces, desde ese punto de vista, entonces los modos de configuración están ahí y pues no debería de haber conflicto con ellos, ¿sí? Bueno, luego, ¿qué más vimos en el capítulo número 10? En el capítulo número 10, entonces, empezamos en la parte de configuración, ¿sí? No sé si quieren, podemos irlo haciendo en el Packet Tracer nuevamente, ¿sí? Ahorita no hemos utilizado mucho el Packet Tracer, pero la idea es que eventualmente lo empecemos a utilizar, ¿sí? Yo siempre jalo un 1941, ese es el único que podemos usar, no pueden usar cualquier otro router, pero yo regularmente jalo este. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, ¿quiero entrar al diálogo de configuración inicial? No. ¿Sí? El diálogo de configuración inicial es como un wizard, como sí, un wizard para ir configurando el router por menús. El problema de hacerlo así es que les hace una pregunta y de la pregunta de repente de su respuesta entonces sale otra pregunta y la verdad es que se vuelve tedioso y la de nunca terminar, ¿sí?
Entonces para eso tenemos la línea de comandos para configurarlo y hacerlo de una manera más fácil, sencilla y adecuada. Entonces, bueno, aquí estamos en modo usuario para pasar por los diferentes modos de configuración. Primero, Enable. Entramos en modo privilegiado. Configure Terminal para modo de configuración global. Line Console 0 para modo de configuración de línea, o podría ser Line Aux 0 o Line BTY 04. ¿Sí? Si se recuerdan, dijimos que el Line Console 0 servía para la parte de la consola, para ponerle password a la consola. El Line Aux 0 para el password del puerto auxiliar. Line BTY 04 para el password de acceso para las líneas BTIs para los accesos remotos, es decir, para Telnet o SSH. Bueno, luego tenemos la interface gigabit 0 de 1 al 0, ¿sí? Y ahí cambiamos a config, ¿sí? ¿Es necesario salir y volver a entrar? No es necesario salir y volver a entrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso los tres modos de configuración, estos están al mismo nivel, digamos, ¿sí? Si no, sí tendríamos que subir y bajar, ¿sí? Bien. En modo de configuración de interfase, las opciones de la interfaz IP, IPv4, IPv6, ¿sí? Y luego tenemos IP router RIP, perdón, ¿sí? Para el protocolo de enrutamiento, ¿sí? Entonces estos serían los modos de configuración. Para copiarlo, simplemente le damos aquí, copy, nos vamos al Notepad, le damos paste y ya está configurado, ¿sí? Bueno, los comandos de configuración. Enable, configure terminal. De ahí le podemos poner el password de acceso, enable secret, Cisco. Pero antes de esto, hostname y el nombre del hostname, en este caso podría ser R1. De ahí service password encryption. No IP domain lookup. Service password encryption, no IP domain lookup. No. ¿Qué otro me falta? El banner mode. Hola mundo. ¿Sí? Y luego entramos a las líneas BTS. Line console 0. Cisco. Login. Line out 0. Cisco. Login. Line BTY 4. Listo. Luego de eso a la interfaz. Interface llega 0 de 1 al 0. IP address 192.168.0.1 y la máscara. Si es una dirección de IPv6, IPv6 address. Y el comando no shoot. Y por último, router RIP, opción 2, network 192.168.0.0, no auto summary.
¿Sí? Bueno, esos serían los comandos que deberíamos de ejecutar a nivel de configuración del router. ¿Sí? Prácticamente estos serían los de la receta de cocina que se deben de aprender y los que sí van a estar siempre ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Entonces vamos configurando. Ponemos nuestro routercito aquí a la par. ¿Sí? Bueno, damos control Z para regresar a modo usuario, disable para salir a modo privilegiado, modo usuario, perdón. ¿Sí? Y bien, de ahí vamos a partir. ¿Preguntas con los modos de configuración? ¿Hay algún problema ahí? ¿Algo que no entiendan con los modos de configuración? Estamos todos bien. Bueno, entonces vamos a ir. Primero, el comando enable. ¿Sí? Pasamos de usuario privilegiado. Luego, configure terminal. ¿Sí? Pasamos de modo privilegiado a modo de configuración global. El siguiente parámetro, el hostname. Hostname R1. ¿Sí? Le cambia el nombre al router. El comando enable secret Cisco. ¿Qué hacía el comando enable secret Cisco? ¿Alguien recuerda? Ponía el secreto del password, me recuerdo. Pone un password para privilegiado, para acceso a privilegiados. ¿Sí? Es decir, nos pone un password a este nivel, o sea, para pasar de enable de usuario privilegiado, nos ponga un password. ¿Sí? O sea, ahorita no nos pidió password, pero es para que nos ponga un password entre estos dos modos de configuración. ¿Por qué poner un password entre estos dos modos de configuración? Porque si entran a privilegiado, o sea, si alguien entra a usuario no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque lo que puede ver es una vista general del equipo, pero no lo puede ver específicamente. ¿Ya? Pero si lo meto a modo, si entro a modo privilegiado, sí puedo revisar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y el detalle del equipo. Y después de eso puedo entrar a modo de configuración y cambiar los parámetros de configuración. Entonces, por eso se pone ahí un parámetro adicional, ¿verdad? Que es enable secret Cisco. ¿Sí? Bien. Aparte de esto, había un comando intermedio que era enable password. El enable password y el enable secret hacen lo mismo, solo que el enable password estaba en texto sin cifrar y el enable secret está encriptado. ¿Sí? Bueno, luego de esto sería el... Vamos a poner otra vez aquí el... ¿Sí? Para que vean que voy siguiendo, esto es una receta de cocina, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Enable Secret Cisco, luego el Service Password Encryption. ¿Sí? ¿Para qué sirve el Service Password Encryption? El Service Password Encryption sirve para configurar la parte de los passwords, para que encripte todos los passwords que están en texto sin cifrar, eh, estén encriptados. ¿Sí? Bueno, luego el no IP domain lookup. El no IP domain lookup nos sirve para colocar toda la parte de al momento de tener y confundirnos en teclear una palabra, el router intenta saber si eso es una dirección IP y trata de convertirla en un DNS. Entonces, el no IP domain lookup es para que el router no haga esa función. ¿Sí? Luego,
el banner mode, que es un acceso del día, banner mode. Hola mundo, ¿sí? Para el mensaje de acceso. Y luego ya nos vamos a las líneas de configuración. Line console 0, password Cisco, login, line aux 0, password Cisco, login y line BTY 04, password Cisco, login. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué significa line console 0, line aux 0, line BTY 04? ¿Qué representa el 0 y el 04? En este punto es la cantidad de sesiones que se pueden realizar. Entonces, line console 0, el 0 representa una conexión. ¿Por qué representa una conexión? Porque solo una persona puede estar conectado al puerto de consola simultáneamente. ¿Sí? Luego, line aux 0, por el mismo estilo, necesitamos tener acceso ¿cómo se llama? A la parte del auxiliar por medio de un cable, entonces solo sería una sesión. Y por último, la MBTY 04, que son las Virtual Terminal Interface o acceso remoto vía Telnet o SSH, que no necesitamos un cable, sino lo hacemos una conexión lógica remota a través de Telnet o de SSH vía un direccionamiento IP, por ejemplo. Entonces, para eso utilizamos las BTYs. ¿Sí? Importante. Si se dan cuenta, yo estoy poniendo aquí Cisco y también aquí estoy Cisco. ¿Sí? ¿Por qué Cisco? Esto es por un tema de ejemplo. ¿Sí? Cuando esto es en la vida real, ustedes no le van a poner a un router Cisco Cisco. ¿Sí? Tampoco el password va a ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Deben de ponerle un password que sea realmente bueno, seguro y no obvio. ¿Sí? En el tema de las clases yo utilizo esto por un tema de facilidad en, en, en dirigirme a ustedes, pero nada más. ¿Sí? En la vida real tenemos que poner un password adecuado. ¿Sí? ¿Qué es un password adecuado? No menos de 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ah, perfecto. Sí, si te das cuenta, Wilder, primero pusiste configure terminal, pero estabas en modo usuario. ¿Sí? Esto es muy común eh, porque cuando no ponemos el modo de configuración donde es el adecuado, entonces nos va a dar error. De hecho, si quieren pueden ponerme atención un ratito más y yo les voy a dar un minuto para que vayan haciendo, ¿sí? Y así no nos confundimos, ¿sí? Entonces, ahora, ya que tenemos, vamos a el interface, que es la interfase, llega 0 diagonal 0 diagonal 0. Entonces ahí ponemos IP address 192.168.0.1 y la máscara. Y si fuera IPv6 sería IPv6 address 2001 dos puntos café café 2.2.1 diagonal 64. Ahora, importante. Todas las interfaces físicas del router, ¿sí? Todas las interfaces físicas del router, por defecto están apagadas, ¿sí? En el router. Entonces siempre hay que encenderla, ¿sí? Siempre. En el caso del router. En el caso del switch, todas las interfaces vienen activas por defecto. Por lo tanto, entonces no hay que encenderlas. ¿Sí? En el switch es al revés. Se recomienda que si ustedes no van a utilizar un puerto en el switch, lo apaguen. ¿Sí? Esa sería la recomendación. Bueno, de todas maneras, a nivel general, ya sea en el router o en el switch,
puerto que no estén apagando debería estar apagado. ¿Sí? No shutdown y con eso se enciende la interfase. Bien. Luego, el protocolo de enrutamiento. Router RIP, versión 2, network 192.168.00. No auto summary. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esa sería la configuración del router. ¿Sí? Entonces, nuevamente, podemos tenerlo aquí. Lo copiamos y luego aquí lo pegamos. ¿Sí? Bueno, si quieren les doy unos 5 minutos para que prueben a hacerlo ustedes. ¿Sí? Por favor. Entonces les dejo ahí esto y les dejo esto. Y por favor vayan haciendo el paso a paso, ¿sí? Si tienen alguna duda me van consultando, por favor. ¿Sí? Les doy 5 minutos. ¿Sí? 3 minutos. Dele. Ok. Lo que significa el line BTY 04. ¿Sí? Nosotros... Dame un segundo. Vamos a ver. Cuando nosotros tenemos un acceso al router, ¿sí? Nosotros podemos entrar al router vía 3 vías, ¿sí? Vía el puerto de consola, vía el puerto auxiliar o vía un puerto Ethernet a través de una dirección IP, ¿sí? Entonces, el puerto de consola es Line Console 0. ¿Por qué? Porque necesitamos un cable y solo una persona puede estar conectado porque solo hay un cable, ¿sí? El Line AUX 0 es a través de una conexión también, una conexión física, ¿sí? Y el puerto Ethernet es donde utilizamos las BTIs, Virtual Terminal Interface, pero es para una conexión remota, ¿sí? Si quieren verlo así, tanto la consola como el auxiliar son conexiones directas, porque yo necesito tener un cable directo conectado a ellos dos, ¿ya? Pero si yo quiero conectarme vía Telnet, la conexión es remota. ¿Por qué? Porque mi máquina no está conectada físicamente al router, ¿sí? Sí, lógicamente, ¿por qué? Porque tengo que poderle hacer ping a la dirección de la consola. Si no le hago ping a la conexión, o sea, si no tengo una conexión a nivel de capa 3 con el puerto que le puse al router, entonces yo no logro hacerle telnet. Pero si yo le puedo hacer telnet, perdón, si le hago ping, entonces es muy probable que le pueda hacer telnet o SSH. ¿Sí? Entonces, ¿por qué son BTIs? Porque yo puedo tener BTIs 04 porque son 5 conexiones simultáneas. La conexión 0, la conexión 1, la 2, la 3 y la 4. Son 5 conexiones las que el router permite simultáneamente. ¿Sí? Para, para estar ahí con eso. ¿Sí? No sé si se entiende ahí. Perfecto. Listo. Ok. Entonces, como les digo, iba a hacer un par de cositas aquí para ir mostrándoles. Entonces vamos a poner el notepad por un lado, esto por otro y la otra consola, ¿no? Listo. Entonces, importante, el router acepta abreviaturas. ENA es la abreviatura de Enable. Config-T es la abreviatura de Configure Terminal. ¿Sí? Tengo una mala costumbre de siempre poner hostname. ¿Sí? Y la pongo regularmente completa.
¿sí? Pero eso es cuestión de costumbre. Enable secret. Ah, bueno, si yo pongo el comando. Ay, este se fue quemando. Vamos a ver si se mantiene ahí. Si yo le pongo todo en mayúsculas, enable secret Cisco. Entonces el comando lo va a respetar, ¿sí? Los passwords son case sensitive. Si puse mayúsculas, mayúsculas, si puse minúsculas, minúsculas, ¿sí? Los comandos no importa si son mayúsculas o minúsculas, ¿sí? El comando general del router lo va a aceptar. Voy a configurar primero los passwords de acceso. Line console 0, pass Cisco, y ese lo puse en mayúscula. Login. Line aux 0, password Cisco, login. Y line, bueno, esto lo pongo line bty 04. Puedo poner password Cisco, login. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo quiero revisar la configuración del router, le doy un show running config. Vean que el enable secret está encriptado, ¿sí? Pero, si se dan cuenta, los otros passwords, que son los de la BTY, están en texto sin cifrar, ¿sí? Entonces, aquí tengo Cisco en mayúscula y en este Cisco en minúscula, ¿sí? Ahora, para que eso no se mire así, yo utilizo el comando service password encryption. Y aquí, si por ejemplo yo le pongo service pass, con eso es suficiente. Pero si yo quiero ponerle el comando completo, pero no me acuerdo, si yo le pongo el tabulador, me completa el comando, ¿sí? Y es el único que hubiera. ¿Estamos? Preguntas. Entonces con Service Password Encryption me voy a un show running config nuevamente y ahora si se dan cuenta los passwords ya no están en texto sin cifrar sino están encriptados. ¿Sí? Para eso sirve el Service Password Encryption. Luego tenemos adicionalmente que si yo hago esto se queda pensando el router. ¿Sí? Entonces yo puedo ir con Control Shift X6 y lo aborto. ¿Sí? Entonces yo vengo aquí, le pongo no IP domain lookup, que era lo que yo les decía, que el router se queda esperando que ustedes lo que configuraron ahí sea algún DNS y por eso está preguntándose, ¿sí? Pero si yo le pongo no IP domain lookup, le quito esa funcionalidad al router, entonces si me equivoco, me equivoco, ¿sí? Estamos, si yo por ejemplo, config T, por ejemplo, o sea, no le va a decir es config espacio T, o sea, es simplemente un string, ¿ya? Para eso sirve el Service Password Encryption, el no IP domain lookup, ¿sí? El banner mode. El banner mode. Por ejemplo, aquí me puedo salir del router. Y entré y si ven aquí no aparece nada. ¿Sí? Bien. Entonces, banner mode. Hola mundo. Y vean, al entrar al router nuevamente, aquí aparece el hola mundo. ¿Sí? Entonces, para eso sirve. ¿Estamos? Entonces es para un mensaje de acceso al router. Ok. Los BTIs ya están. Las direcciones creo que están fácil, fácil de entender. ¿Sí? Y
¿Qué protocolo de enrutamiento? Pues no lo vamos a ver todavía. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Preguntas. ¿No? Listo. Perfecto. Bueno, entonces, regresando, esto sería los parámetros generales. Veamos si aquí hay algo más. ¿Sí? Password, line console, line BTY, service password encryption, el banner mode, aquí no hay nada adicional. ¿Sí? Esta es la parte de configuración. Este es el banner mode. Vean que yo en el banner mode le puse hola mundo, ¿verdad? Pero le pusieron un poquito más, más largo, ¿sí? Entonces, cuando le ponen, por ejemplo, banner mode numeral, entonces él va a decir que hasta que ustedes pongan el símbolo de numeral, él va a dejar de escribir, pues, o va a entender que ustedes ya terminaron de escribir el mensaje, ¿sí? Bien. Bueno, configuración de las interfaces, la interfaz número. El comando description. El comando description nos puede ser bastante útil para el tema de describir cómo son las interfaces. ¿Sí? En dónde están. Denme un segundo. Solo voy a jalar el cargador de mi máquina. Un segundo. No me cuenta esto. Bueno, listo. Entonces, el default gateway en el switch. ¿Sí? ¿Necesito poner un default gateway en el switch? ¿Sí o no? Aquí dice que está el comando. Si está el comando es que deberíamos de ponerlo. Bueno, la respuesta es sí y no. Realmente el switch es un dispositivo de capa. ¿De qué capa? 2. ¿Sí? Por lo tanto, si el paquete llega al switch, el switch que va a administrar capa 2. Entonces, ¿por qué le estoy poniendo una IP al switch? Ok. La única razón por la cual yo le pongo una IP al switch es para administrarlo, es decir, para poderle hacer telnet o SSH o gestionarlo remotamente. Porque de no ser así, yo tendría que ir, conectar un cable al equipo y configurarlo. ¿Sí? Entonces, él utiliza una IP para administración. ¿Sí? Entonces, prácticamente se vuelve como que fuera un host, como que fuera una máquina, pero administrativamente. ¿Ya? Entonces, solo para llegar a la IP de gestión para que ustedes puedan hacerle telnet. Entonces, el gateway se utiliza para que si él va a mandar una respuesta o un reply, o sea, sepa, y siempre el switch va a usar ¿quién? El router. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo utilizara, en este caso, esta es una pregunta capciosa. Si yo usara si usaran el router la 192.168.0.1, esta es la IP que estoy usando, ay Dios, en el router. 192.168.0.1. Y al switch, yo le voy a poner la IP 192.168.0. No sé, 12. ¿Cuál debería ser el gateway acá? ¿La 192.168.0.1 o la 012?
¿Cuál debería ser el gateway de mi PC? ¿La 0 o la 12? O sea, antes el switch no tenía IP, ahora le puse IP. Como mi máquina está conectada al switch, ¿le tengo que cambiar el gateway a mi máquina? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque tiene el mismo gateway. ¿Cómo se tiene el mismo gateway? O sea, el gateway sirve para hacer referencia a dónde tiene que salir. ¿Sí? O sea, en un inicio, mi switch no tenía IP. ¿Sí? Entonces, ¿quién era el gateway de mi máquina? El gateway era el router. ¿Sí? Ahora, yo le puse una IP al switch. Como le puse una IP al switch, ¿le tengo que cambiar el gateway a mi máquina? ¿Sí o no? Esa es mi pregunta. Lo importante es llegar al tema o al punto de que me entiendan qué les estoy preguntando. ¿Sí? El señor aquí dice que no. ¿Qué dice Jonathan? ¿Qué dice Don Wilder? Es un punto donde estamos aprendiendo y podría ser, ¿sí? En este caso, eh, que esta duda nos surja, pues. ¿Sí? La respuesta es no. Yo no debo de cambiarle IP de gateway a mi máquina. ¿Por qué no? Porque el switch es capa 2, ¿sí? Como el switch es capa 2, o sea, mi gateway siempre va a ser el router, ¿sí? Ahí es donde salen los híbridos feos, pero esto lo vamos a ver más adelante, cuando el switch es un switch de capa 3, pero eso ya es otra historia, ¿sí? Ahorita el switch es un switch de capa 2 común y silvestre, que viene siendo otro dispositivo, ¿sí? Entonces, ese switch solo me va a servir para poder llegar administrativamente al switch. Únicamente para eso me sirve. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, no se cambia la dirección del gateway. ¿Sí? Importantísimo. Son preguntas de concepto. ¿Sí? Listo. Bueno, y eso es nuestro capítulo número 10. ¿Sí? Bueno, señores, paramos aquí. Tomemos los 10 minutos de receso y continuamos con el capítulo número 11. ¿Les parece? Bueno, Sí, regresamos está entonces. bien. Capítulo número 11. En el capítulo número 11 estamos empezando a trabajar sobre lo que es la parte de direccionamiento de IPv4. ¿Sí? Entonces, en la parte de direccionamiento de IPv4, ¿sí? Tenemos lo siguiente. ¿Sí? Am, en una dirección IPv4 son direcciones de 32 bits. ¿Sí? Esos 32 bits están en formato decimal. ¿Sí? Eh, esto está dividido. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una dirección IP, la dirección IP tiene dos campos. Una porción de red y una porción de host.
Esto se le conoce como campo de red y esto como campo de host. ¿Sí? Bien, el campo de red identifica la zona, ¿sí? Y el campo de host, como lo hemos medio hablado, identifica el número de host, ¿sí? O en un tema, el número de la casa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a buscar la 20 Avenida 2-31 en la zona 10, ¿sí? ¿Qué tengo que buscar primero? Lo primero que tengo que buscar es la zona 10, ¿cierto? O sea, el campo de red. Una vez llegue a la red donde está ubicado el segmento o el grupo, entonces voy a buscar el campo de host que sería el número de la casa con calle y avenida, ¿sí? Entonces, la dirección es simplemente esto, simplemente nos hace saber en dónde está nuestra dirección IP para poder entregar el paquete, ¿sí? Ok, entonces, la dirección IP tiene una estructura jerárquica. ¿Por qué jerárquica? Porque está estructurada en clases, ¿sí? Bueno, pero antes de por qué se estructura en clases. Entonces, antes de pasar a las clases, ¿sí? Dentro de la parte de la distribución de las direcciones, entonces, esto está dividido en 4 octetos. ¿Qué es un octeto? Un octeto son 8 bits. ¿Sí? 8 por 4, 32. Entonces, por ejemplo, aquí está vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, este es el primer octeto, el segundo octeto, el tercer octeto y el cuarto octeto. ¿Sí? Aquí hay 8 bits. Aquí hay 8 bits. Aquí hay 8 bits. Y aquí hay 8 bits. ¿Sí? Esto es igual. Total 32 bits. ¿Sí? ¿Estamos todos claros? ¿Me siguen ahí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las clases? Está la clase A, la clase B, la clase C, la clase D y la clase E. La clase A va de un valor de 1 a 126. La clase B de 128 a 191. La clase C de 192 a 223. La clase D de 224 a 239. Y la clase E de 240 a 254. ¿Sí? Bueno, entonces, la clase D y la clase E están reservadas. Reservada para multicast. Y la E está reservada para experimentar, para experimentación. Experimentación. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos esas dos. Prácticamente, entonces, lo único que nosotros tenemos para direccionar hosting es la clase A, B y C prácticamente. ¿Sí? Porque la clase D y la clase E no contamos con ellas. ¿Sí? Entonces, si quieren verlo así, 2 elevado a 32, que sería la cantidad de direcciones que tenemos disponibles, serían 4 billones de direcciones. ¿Sí? Y hagan de caso que un tercio de esos 4 billones están reservadas y no las podemos usar. ¿Sí? Entonces, eso genera un gran problema. Un gran problema en el tema de que las direcciones IP son escasas. ¿Ya? Entonces,
cada una de las clases se les ocurrió hacer direcciones privadas. Entonces existen direcciones privadas y públicas, ¿sí? Solo lo voy a decir ahorita, ya más adelante se los explico. Las direcciones privadas son aquellas que no salen a internet, ¿sí? O sea, las que nosotros tenemos en nuestra LAN y que no salen al mundo exterior. Por ejemplo, la 192.168.0.0. Ah, por eso es que usted cada rato la usa. Sí, porque es privada, ¿sí? Pero al final nosotros para salir a internet necesitamos una IP pública. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una IP privada? Necesito una IP pública. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Se hace algo que se conoce como NAT, que vamos a ver más adelante, que es la traducción de una IP privada en una IP pública momentáneamente mientras que va a buscar información al internet. Cuando va a buscar información a Google, ¿sí? El paquete va a recomendar su información al server de Google y regresa a donde se originó la IP pública y luego hace la traducción de pública a privada nuevamente y entonces el paquete llega a nosotros. ¿Sí? Ese es el proceso. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón? Entonces nos vamos a enfocar en la clase A, B y C. ¿Sí? Entonces, en una clase A tengo un octeto de red y 3 de host. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de ahí todos los demás, 2, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces tengo 3 octetos de red, perdón, un octeto de red y 2 de host. ¿Sí? No sé si se entiende que lo ponga así. ¿Sí? ¿Se entiende así, señores? Listo. Una clase B tiene 2 octetos de red y 2 octetos de host. Y una clase C tiene 3 octetos de red y un octeto de host. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las clases? La diferencia entre las clases es el campo de host, qué tan grande es. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos hosts puedo yo direccionar en una clase C, por ejemplo? En una clase C tengo ¿cuántos bits en la porción de host? ¿Cuántos bits tengo en la porción de host en una clase C? Tengo 8 bits. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a elevar a potencia en base 2. ¿Cuánto es 2 elevado a la 8, señores? ¿Cuánto es 2 elevado a la 8? Son 256 direcciones. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos bits tengo en la porción de host para una clase B? Serían 16. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué 16? Porque son 2 octetos los que tengo. ¿Sí? Son 16 bits. ¿Cuánto sería 2 elevado a la cuánto? A la 16. ¿Cuánto sería eso? 65.536 direcciones. No. ¿Y cuánto es 2 elevado a la... y aquí en la clase A, ¿cuántos bits tengo en la porción de red? Tengo 24. ¿Sí? Entonces tengo 24 bits.
Una clase A sería 2 elevado a la 24. ¿Y cuánto es 2 elevado a la 24? Un montón. Son 16.710.000. No. Uy, ya no me acuerdo. 2.777.210. Usen su calculadora ahí. No me acuerdo. Uy, el alemán me está visitando porque ya no me acuerdo. Vamos a ver. Esta no me va a servir aquí. Estándar, no. Científica. Ah, programa. Ah, pero lo de programa no tiene potencias. ¿Será que esta nos... No, esta no. Vamos a ver. Ah, no. Debería de ser 2 elevado. Ah, bueno, pero aquí está. Sería 2 elevado a la 16, ¿cierto? 65.536. Estamos bien, ¿verdad? 65.536. Y el otro sería 2 elevado a la 24. 16.777.216 es acá. ¿Sí? Perfecto. Gracias, señora Kim. Bueno, entonces, vean. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una clase A, una clase B y una clase C? La diferencia entre cada una de las clases es la cantidad de direcciones que yo puedo crear con cada una de ellas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué nosotros en Centroamérica o en Guatemala o en las redes pequeñas utilizamos una clase C? ¿Por qué? Porque somos poquitos. ¿Sí? Entonces podemos utilizar una clase C sin problemas. ¿Ya? Estamos. No es que necesitemos tener un montón de redes ahí, eh, pero es por tamaño. ¿Estamos claros? Bueno, entonces, vamos a hacer, entonces, dado eso, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Y vamos a poner algunos criterios, algunas definiciones, ¿sí? Primero vamos a ver lo que es una dirección de red, ¿sí? La dirección de red identifica el segmento, ¿sí? El segmento o el grupo. Bits de red y subred son constantes y los bits de host con un valor de 0. Esa es la definición. ¿Sí? Entonces, de ahí sería la dirección de broadcast. Es la que se usa para mandar un mensaje a todos los hosts de la red. ¿Sí? Es un broadcast. ¿Sí? Entonces, aquí los bits de campo de red y subred son constantes y los bits del campo de host con un valor de 1. ¿Sí?
Bien. Luego, el rango de host. ¿Sí? El rango de host son las direcciones que se pueden usar para un host o dispositivo en la red. ¿Sí? Óigase, router, un switch, una PC, una printer, un access point, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, regularmente el rango de direcciones está entre la dirección de red y la dirección de broadcast. Entonces sería la dirección de red más 1 y la última sería la dirección de broadcast menos 1. ¿Sí? Si no entienden ahorita mi nomenclatura, ahorita voy a hacer un ejercicio y ya con eso terminamos de aclarar esto. ¿Sí? Y el último dato importante es la máscara de subred. Subnet mask. La usa el router para calcular la dirección de red y elegir la ruta en la tabla de enrutamiento. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí la definición es bit de red y subred con un valor de 1 y los bits de campo de host con un valor de 0. Listo. Preguntas. Bueno, entonces vamos con el ejemplo. ¿Sí? Voy a hacer un notepad aquí a la par para no perder de vista estas definiciones. ¿Sí? Ok, entonces ejemplo. Vamos a tener la dirección 192.168.0.54. ¿Sí? Ya a esta le vamos a calcular cuál es la dirección de red, la dirección de broadcast, el rango y la máscara. ¿Estamos claros qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces, el paso número 1 es definir qué clase es. ¿Sí? ¿Qué clase es? ¿Cómo determino qué clase es? ¿Sí? Esto es algo que no les puse aquí. Creo que ya lo había mencionado. ¿Sí? Y esto es importante. Valor del primer octeto define la clase.
Entonces, según esta estructura, ¿qué tipo de clase sería esta? ¿Qué tipo de clase sería esta? Solo vemos aquí los rangos y en base al rango decimos, este 192, ¿qué clase es? ¿Dónde está ese 192 en los rangos de direcciones? Correcto, es una clase C. Ahora, ¿por qué es esto importante? ¿Sí? Es esto importante porque con que sea una clase C, entonces yo sé que los primeros 3 octetos son de red y el último octeto es de host. O sea, eso es lo importante para mí, ¿sí? Para saber qué estructura le voy a dar, ¿sí? Bien, entonces dice, el paso número 2 sería determinar la dirección de red, ¿cierto? Entonces, ¿cómo determino la dirección de red? Entonces tengo red, red, red y host, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo que voy a la definición. ¿Cuál es la definición? La definición es los bits de red y subred son constantes, es decir, los de red son los primeros 3 octetos, entonces esos no van a cambiar. Entonces el 192.168.0 no va a cambiar. ¿Qué van a cambiar? Los bits de host. ¿Cuántos bits de host tengo? Como es una clase C, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? ¿Y los bits del campo de host en qué valor tienen que estar? En un valor de 0. Entonces esto quiere decir que en cuarto octeto yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos 8, ¿en qué formato están? Esto está en binario, ¿cierto? Y los tengo que pasar a qué cosa? A decimal. ¿Cuántos serían 8 ceros en decimal? 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría la dirección de red? La dirección de red me quedaría 192.168.00. ¿Estamos claros? Preguntas. Listo. El paso número 3 sería determinar la dirección de broadcast. Si vamos a la definición, los bits del campo de red y subred son constantes, entonces todo esto es igual. Y ahora los bits del campo de host tienen un valor de ¿qué? De 1. ¿Sí? Eso dice la definición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos tienen que ir todos en 1. ¿Sí? ¿Cuántos son 8 bits en 1 en decimal? Y aquí es donde deberíamos estar vivos aquí con las conversiones de binario a decimal, ¿cierto? Por eso fue que en unas clases anteriores hicimos esto. ¿Cuántos serán 8 bits en 1? Entonces, ¿cuántos son 8 bits en 1? Bueno, es 255. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la dirección de broadcast? La dirección de broadcast sería
192, 168, 0, 255. Perfecto. Ojo ahí, señora, aquí. 2 es 255, no es 256. ¿Sí? El número máximo de 8 bits que yo puedo representar con 7 bits son 255. ¿Sí? Si por ejemplo yo les preguntara, miren señores, la 192, 168, 350, 360 es una dirección IP válida, cierto o falso. Alguno de ustedes podría decir, es una clase C, entonces es válida. Pero este 360 es inválido, eso es imposible. ¿Por qué? Porque ese 360 son más de 8 bits. Y yo no puedo direccionar más de 8 bits. Entonces el número máximo que yo puedo tener en un dígito en una dirección IP es 255. El número menor que puedo tener en un octeto es 0. ¿Sí? Que es la dirección de red y la de broadcast. ¿Sí? Bien. ¿Cuál era la que teníamos aquí? 54, dije, no me acuerdo. Bueno. El siguiente paso, el paso número 4, sería el rango. ¿Sí? Entonces yo dije que era la dirección de red más 1 y la última es la dirección de broadcast menos 1. Entonces la primera dirección es 192.168.0.0. Esa es la dirección de red. Más 1 sería 1. ¿Cuál sería la última dirección? 192.168.0.255 es la de broadcast. Menos 1, 254. ¿Sí? Y esa sería la dirección de broadcast. El paso número 5 sería calcular la máscara. ¿Sí? Entonces la máscara, ¿en base a qué se va a calcular? Se va a calcular en base a los bits de red y los bits de host. Entonces, como es una clase C, entonces la dirección va a tener esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedarían los bits? Bit del campo de red y subred en 1. Entonces, todos estos serían 1, todos estos serían 1, todos estos serían 1 y todos estos bits del campo de host en 0. Pero esto es binario, ¿cierto? Si yo convierto esto en decimal, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 8 bits en 1? 255.255.255.0. Este sería el decimal. ¿Estamos? La máscara de subred también se puede poner como un /24. ¿Sí? Esto es la cantidad de bits en 1 de la máscara de subred. ¿Sí? Bits. ¿Cuántos bits hay aquí? Aquí hay 8 bits. Más 8 bits, 16. Más 8, 24. ¿Sí? Entonces, el diagonal y el numerito que aparece a la par es una abreviatura de la máscara de subred. ¿Estamos todos claros? Preguntas. ¿Se entiende de dónde salen todos los valores? Las definiciones. Ok, listo. Entonces,
Entonces, en un ejemplo práctico, que era prácticamente lo que estábamos haciendo aquí. Sí. Vamos a... Lo armamos rápido. Este es el router, el switch. Y por aquí pueden haber muchas PCs. ¿Sí? Que es toda la parte del LAN. Esto que les estoy explicando aquí es a nivel de bits, a nivel de ceros y unos, y tiene una razón de ser que van a ser cosas que vamos a utilizar más adelante. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a usar la red 192.168.0.0 diagonal 24. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta dirección tiene 3 octetos de red y un octeto de host, porque es una clase C, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que los primeros 3 octetos van a ser constantes y en el último bit yo puedo jugar. ¿Sí? ¿Cuáles son las direcciones que tengo disponibles en el último octeto? ¿Sí? El último octeto, como les dije hace un rato, yo puedo ir desde la dirección .0 hasta ¿cuál? Hasta la .255, ¿cierto? Que es la última dirección utilizable. Pero ahora, por lo que nosotros acabamos de ver, ¿sí? Es que la .0, ¿quién es? La .0 es la dirección de red. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces la .0 es la dirección de red. ¿Y cuál es la última dirección? La última dirección es la dirección de broadcast. ¿Sí? Entonces esta es la dirección de red y esta es la dirección de broadcast. ¿Sí? ¿Qué dijimos nosotros? Que entre la dirección de red y la de broadcast está el rango de direcciones utilizables. Entonces aquí está el rango. ¿Cuál es el rango? De la punto 1 a la punto 254, que es lo que está entre dirección de red y de broadcast. ¿Sí? De la punto 1 a la punto 254. ¿Sí? ¿Estamos claros? O sea, aquí les hice en dibujito lo que les hice aquí en mate. ¿Se entiende? Preguntas. Y no era más fácil que me lo explicaran en el dibujito. Sí, era más fácil que se los explicaran en el dibujito, pero como les digo, o sea, realmente aquí yo necesito, ¿sí? Eh, saber, ¿sí? De dónde salen las cosas, porque todo tiene una razón de ser. Bueno, entonces, ¿cuál es el gateway? ¿Cuál es la IP que le quiero poner a mi router? ¿Cuál es la IP que le quieren poner al router? 192.168.0. ¿Cuánto? 82. Bueno, ¿le puedo poner yo ese al router? Sí. ¿Cuál IP le podría poner a esta máquina? 192.168.0. ¿Cuánto? ¿02? Sí. ¿Cuál es la máscara? 255, 255, 255, 0. ¿Por qué? Porque esto es un slash 24. No sé si no... esto es
/24. ¿Se entiende si lo pongo así? ¿Y quién es el gateway? El gateway es la 192.168.0.82. ¿Sí? Bien. La otra máquina, ¿qué IP puede tener? ¿Qué IP quieren ponerle a esta máquina? Le puedo poner a esta máquina 210. ¿Sí o no? Sí, sí se lo puedo poner. ¿Por qué? Porque 210 está en el rango entre 1 y 254. ¿Sí? Estamos. La misma máscara y el mismo gateway. Porque siempre el gateway va a ser el router. Si yo cambio el gateway acá, entonces sí va a cambiar la, la dirección del gateway. ¿Sí? Bien. Puedo ponerle a esta máquina 255. ¿Cierto o falso? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? La respuesta es no, no puedo. ¿Por qué? Porque la dirección 255 es la dirección de broadcast. Como está reservada, ¿sí? Entonces no la puedo utilizar en un host. O sea, tampoco voy a poder ponerle la .0. ¿Por qué? Porque esta es la dirección de red y esa identifica todo el grupo. Es como que yo les dijera, mira cuál es la dirección de tu casa. La dirección de mi casa es zona 10. ¿Tendría sentido eso? ¿Cómo me verían ustedes? No, está loco, ¿cómo va a ser su casa zona 10? ¿Por qué? Porque zona 10 identifica todo el grupo. ¿Sí? Entonces, de la misma manera pasa con esto. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, puedo poner hasta la 254. ¿Sí? Bien. Entonces, importante. Regularmente, toda la gente que trabaja en redes utiliza de gateway la primera utilizable. La costumbre. Entonces, regularmente, costumbre es usar la primera dirección utilizable. Por eso, regularmente el router tiene la IP .1. ¿Sí? Entonces, pero eso no es un estándar y no importa qué IP use yo. ¿Sí? Por costumbre, la gente utiliza la .1. Pero si ustedes no quieren usar la .1, no importa. ¿Sí? Preguntas. ¿No? ¿Están seguros? Bueno, entonces, em, imagínense otro ejemplo. Un ejemplo 2. Bueno, entonces, ¿cuál sería la dirección de red? Podría que poner 172.16.20.
Y ahí está. ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien así? ¿Sí o no? Lo hice rapidísimo, ¿cierto? Rapidísimo. ¿Qué creen? Bueno, entonces, esto no está bien. ¿Por qué no está bien? Primero, ¿qué tipo de clase es? ¿Qué tipo de clase es? Es una clase B, ¿sí? Entonces, por eso la primera pregunta que yo debo de ejecutar es esto. Como es una clase B, ¿qué estructura tiene? Tengo dos octetos de red y dos octetos de host. Y entonces aquí ya voy a las definiciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y con esto ya me cambia el resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Esto es en binario. ¿Cuánto sería el decimal? El decimal sería 0.0. ¿Están de acuerdo? Entonces la dirección sería 172.16.00. ¿Cuál sería la dirección de broadcast? Ay, perdón, aquí no cambia. Aquí todos los bits de la porción de host serían 1, ¿cierto? Aquí todos están en unos. Y aquí todos están en unos. Si convierto esto de binario a decimal, sería 255.255. 172, no 192. 172, 16, 255, 255. ¿Sí? Bueno, ¿dónde empezaría la primera dirección utilizable? 172, 16, 0, 1. Ah, no, 20, ¿verdad? O 0. 0, 1, ¿verdad? ¿Y en dónde va a empezar la otra? En la 0, 254. ¿Qué dicen ustedes? Mire, pero usted nos quiere confundir. No estoy tratando de confundirlos, estoy tratando de hacerlos pensar. Entonces, la primera es 0, 0. 0, 0 más 1, sí es 0, 1. ¿Y cuál es la última? La última es 172, 16, 255, 255. Entonces sería 255, 254. ¿Estamos claros? ¿Cuál sería la máscara de subred? Aquí la máscara de subred también va a variar. ¿Por qué? Porque como es clase B, los dos primeros octetos son de red y los otros son de host. Entonces aquí sería todos ceros, ceros, aquí sería 0,
Y esto sería un slash 16. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas. Deme un segundo. Bueno, preguntas. De mi parte no tengo. Perfecto. Entonces, quiere decir que sería igual si yo manejara esto como una clase A, por ejemplo. Entonces, si esto fuera una clase A, por ejemplo, fuera una red 10, 20, 20, 240, ¿sí? Entonces sería la misma historia, Primero es una clase A, ¿sí? La clase A tiene 3 octetos, un octeto de red, 3 de host, ¿sí? Entonces, 3 octetos de red, eso quiere decir que esto sería la red 10.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces esto sería 0.0.0. Y aquí sería 10.0.0. ¿Sí? Esto es binario y esto es decimal. Ahí es. Aquí no le cambié que era el paso 3. Creo que... Vamos a ver, paso 1, 2, 3. Sí, paso 1, 2, 3. Listo. Aquí es la dirección de broadcast. Y aquí todos, en vez de ceros, serían unos. Aquí sería 255, 255, 255. Entonces aquí la dirección sería 255, 10, 255, 255, 255. El rango de direcciones, desde la 10.0.0.1 hasta la 10.255, 255, 254. ¿Sí? Y la clase, esta es una clase A, la máscara.
sería y serían todos ceros. Esto sería 0. Sería un slash 8. ¿Estamos claros? O sea, es el mismo tratamiento, no importa si es clase A, clase B o clase C. Como les digo, lo importante es saber cada una de las clases cuál es la porción de red y cuál es la porción de host. ¿Ya? Estos señores que tenemos acá es algo que ustedes que se tienen que aprender de memoria. Estos son definiciones y esto es teoría. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, preguntas. No quise correr más, porque en realidad yo quería